Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por la Asociación Otra Mirada en asociación con Nuestra América TV. El día de hoy vamos a tratar la situación económica del Perú. En la última semana, el ministro de Economía, Alex Contreras, reconoció que nos encontramos en un contexto de recesión económica. Al parecer ya hay consenso sobre este diagnóstico, pues así lo han manifestado incluso en meses previos a este reconocimiento por parte del ministro de Economía de que la economía se dirigía a un estancamiento, a un crecimiento ralentizado. Para hablar de esta situación y cómo salir de ella, nos acompaña el profesor Óscar Ancud, economista del Departamento de Economía de la Universidad Católica, ex director del Banco Central de Reserva, miembro del plan de gobierno de Juntos por el Perú y un reconocido analista económico en nuestro país. Óscar, te agradecemos nuevamente tu presencia en Mesa Política. Hola Enrique, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Óscar, tú debes estar siguiendo más de cerca este debate sobre la situación económica de nuestro país y parece ser que efectivamente, como ya se había advertido, la economía no crece, por lo menos en los niveles o ritmos que teníamos en años previos. Incluso se extraña ese nivel de crecimiento que hizo que la economía peruana fuera vista con mucha atención en la región. ¿Qué factores estarían explicando este crecimiento débil, bajo, por debajo del promedio de los últimos años y que nos coloca en una situación complicada? Sobre todo si estamos próximos a sufrir los embates de un fenómeno climatológico como el Niño global. ¿Qué elementos nos llevan, digamos, a esta situación y por qué el Perú no ha podido superar este débil crecimiento que tiene impactos sociales sobre el empleo, sobre los ingresos, sobre el costo de vida? A ver, bueno, hay que empezar en orden. Dependiendo de los datos que uses, pero yo diría que los datos oficiales básicamente indicarían que la recesión habría empezado en el segundo trimestre, perdón, en el tercer trimestre del año pasado. ¿Sí? O sea que ya llevamos, dependiendo de las cuentas, 3 o 4 trimestres en una recesión. Y las autoridades económicas, el Ministerio de Economía, el Banco Central, se han negado, yo diría con terquedad, se han negado a aceptar que había esta recesión hasta hace unos días que el ministro de Economía ha reconocido que hay una recesión. Básicamente, ¿qué significa esta recesión? Significa que la producción, las ventas, el empleo, los ingresos en muchos sectores de la economía para amplios sectores de la población disminuyen. Significa también despidos, significa también que el empleo cae, ¿sí? Gente pierde su trabajo y normalmente, si la recesión es suficientemente intensa, significa que la tasa de desempleo aumenta. ¿Sí? La porción, digamos, de la fuerza laboral, la fracción de la fuerza laboral, que son los que trabajan y los que buscan trabajo, que está desempleada. ¿Qué dicen los datos para, digamos, primero hacer una pintura resumida, pero una pintura básica de la situación? Hay una medida, la voy a mencionar nomás, no voy a entrar al detalle, hay una medida que permite, digamos, fijar con precisión cuándo se inicia y cuándo termina la recesión. Esta no ha terminado todavía, así que solo vamos a discutir de cuándo se inicia, ¿no? Esa medida se llama, digamos, en términos técnicos, el PBI desestacionalizado. Y lo que los datos indican es que empezó en 2022. ¿Sí? Los datos que yo uso dicen que empezó en el tercer trimestre del 2022. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con el empleo? Ahora tenemos datos de 26 ciudades, unas nuevas cifras que produce el INEI
básicamente en la economía urbana, ¿no? Entonces tenemos datos para 26 ciudades. El desempleo ha aumentado en 24 de las 26 si comparamos el segundo trimestre de este año con el segundo trimestre del año pasado. No ha aumentado, si no recuerdo mal, en 2 ciudades, Chimbote y Lima. Lima es importante, pero ya, ¿no? Entonces, si miras la recaudación tributaria, si miras las importaciones, si miras el crédito en términos reales, todo eso está cayendo. Así que los indicios son claros. Uno. Dos, es una recesión que ocurre en medio de una aceleración de la inflación. Esa es la otra característica importante acá, ¿no? Digamos, hasta primer semestre del 2021 la inflación, digamos, oscilaba, giraba alrededor 2-3% anual. ¿Sí? A partir del segundo semestre del 2021 empezó a subir y llegó a una meseta de 8% anual, puntos más, puntos menos, si usamos los datos de Lima Metropolitana. En otras ciudades del Perú la tasa de inflación era bastante mayor, podía llegar a 11, 12, 10% anual. ¿Sí? ¿Eso es un problema solo del Perú o es un problema regional, Oscar? Porque se habla mucho de la inflación como si fuese un problema de gestión que sin duda debe tener algún elemento de gestión, pero que también, digamos, se repite en otros. Hay factores, es verdad lo que tú dices, hay factores internacionales, ¿sí? Básicamente la elevación del precio del petróleo a nivel internacional, ¿sí? Y la elevación de precios de alimentos que nosotros importamos, trigo, soya, maíz, que son precios internacionales fuera de nuestro control y subieron. Pero además de eso hay factores locales, después podemos entrar a discutir esto, hay factores locales que tienen que ver con el tipo de cambio y que tienen que ver con los impuestos a los combustibles, ¿no? Que han exacerbado, agravado ese impulso inflacionario proveniente del extranjero, del exterior. Pero entonces el punto es, termino con la descripción breve, esa tasa de inflación de 8% ha durado, digamos, nos hemos mantenido en esa meseta de 8% anual hasta hace poco y ahora ha empezado a descender, no solo en el Perú, igual que el ascenso, no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Y básicamente porque han caído los precios de los combustibles y los alimentos importados, ¿no? Entonces, esa es la situación. Entonces, tenemos una recesión en medio de inflación alta. Y eso nos permite discutir alta para los estándares del Perú, que en los últimos 20 años, digamos, ha tenido una tasa de inflación básicamente alrededor del 3% anual, lo que costaba 100 al principio del año, a fin de año vale 103. Esa era la tasa de inflación. Hoy día estamos en una situación, ya hemos bajado a 5% más o menos, pero ese es el punto básico. Entonces hemos tenido una recesión, una caída del nivel de actividad y del empleo, de los ingresos de vastos sectores de la población, y acompañado de una alza de precios mucho más rápida de la usual. ¿Está bien? Y entonces ahí podemos entrar a discutir los factores que explican esta recesión, ¿no? Sí, precisamente sobre ese tema. Hace unos días escribió el ex ministro de Economía, Kurt Burneo, con quien además han compartido en años anteriores un espacio de reflexión económica importante, como es Actualidad Económica. Kurt Burneo deja sugerir, o sugiere, mejor dicho, que en esta situación de recesión, el BCR, una institución, el Banco Central de Reserva, una institución que usualmente está, digamos, referida como un ente de sobriedad económica, de buen manejo económico, manejó de una manera tal la tasa de interés que ha llevado a esta situación de inflación y que ha desacelerado la economía. Tú que conoces el pensamiento de Kurt y conoces bien el manejo del Banco Central de Reserva, ¿qué rol ha jugado esta institución en esta situación económica? Y en particular Julio Velarde, ¿no? Bueno, ahí hay que discutir primero
las causas de la recesión para poder situar cuál es el papel de la política macroeconómica, la política monetaria, la que hace el Banco Central, y la política fiscal, que es la que hace el Ministerio de Economía, ¿no? Y entonces, cuando discutimos cuáles son las causas de la recesión, se mencionan varias, ¿no? Digamos, en lo que yo llamaría la visión oficiosa, para no llamarla oficialista, la visión oficiosa de las causas de la recesión es que esta tiene que ver, que las causas principales son el fenómeno del niño y las protestas sociales que fueron acalladas a sangre y fuego, las protestas sociales de fines del 22, principios del 23, que fueron acalladas a sangre y fuego, ¿no? Y la gestión de Castillo también suelen mencionar bastante, ¿no? Claro, pero digamos, esos son los dos factores que se mencionan, digamos, nuevos. Pero si uno mira los datos con detenimiento, en realidad la recesión empezó antes, 2 o 3 trimestres antes, así que es difícil, ¿no?, decir que estos factores climáticos y sociales fueron los que desencadenaron la recesión. Yo creo que efectivamente el factor climático ha ahondado la recesión durante este año, durante el 2023, ¿no? Pero no la inició, ni creo que ha sido el factor fundamental. Entonces, si eliminamos estos factores, digamos, de la discusión, ¿qué sospechosos quedan? Entonces, el sector externo, efectivamente la economía mundial se ha desacelerado en el 2022 con respecto al 2021. Los tres motores de la economía mundial, China, Europa y Estados Unidos, bajaron sus tasas de crecimiento en 2022. Las tasas de interés a nivel internacional, en particular para nosotros las más importantes, la del Banco Central norteamericano, subieron, hubo un alza sincronizada de las tasas de interés internacional, y ese es uno de los factores de la desaceleración de la economía mundial. Y en 2023, este año, lo que se proyecta, el Fondo Monetario en sus últimos análisis proyecta que la economía norteamericana más o menos va a seguir en el mismo ritmo que el 22, la economía europea se va a frenar más todavía que en el 22 y la economía china va a crecer un poco, no un poco, más que en el 22, ¿no? Entonces, esa es la situación. Entonces, uno diría, entre tasas de interés más altas y PBI mundial que se desacelera, bueno, ahí tienes un contexto internacional poco favorable para el Perú, que debe haber, digamos, impulsado, digamos, generado un impulso recesivo en la economía peruana, debe haber frenado la economía. Pero el aspecto más importante de nuestra conexión con el mercado internacional son los precios de las materias primas, los precios de los metales. Hoy día, oro, cobre, zinc, etcétera. Oro y cobre, los más importantes. Y cuando uno mira los datos, están en un pico histórico de los últimos 25 años. Y si miramos las exportaciones, el valor total en dólares de las exportaciones, bueno, las del año 22 han sido pues las más altas de los últimos 25 años, ¿no? Entonces es verdad que algunas exportaciones no tradicionales han sufrido el impacto de la, digamos, de la desaceleración económica mundial, pero si miramos en conjunto, yo diría, con esos precios de materias primas tan altos, históricamente tan altos, resulta, pues, no sé cómo llamarlo, resulta difícil atribuir, digamos, decir que el deterioro del contexto económico internacional es la principal fuerza recesiva en la economía peruana. Yo no diría eso, ¿no? Esta es una recesión, voy a regresar sobre eso, esta es una recesión atípica. Si uno mira, digamos, todas las recesiones que hemos tenido desde el 50 para acá, son más o menos 8. Si miras la recesión de 1930, prácticamente todas están asociadas, van acompañadas, precedidas por una caída de los precios de las materias primas que exportamos. Solo hay 2 excepciones en todo ese periodo. El COVID-19, 2020, que no se caen los precios de las materias primas, y esta, ¿no? Entonces, resumo, no me parece que el sector externo sea una fuerza
que las condiciones económicas internacionales, la economía mundial, haya sido una fuerza recesiva decisiva en la economía peruana para explicar esta recesión de 22-23, que no ha acabado todavía, dicho sea de paso. Sabemos cuándo empezó, pero todavía no ha acabado, ¿no? Y entonces, ¿qué nos quedan? Nos quedan, yo diría, dos factores importantes: las políticas monetarias y fiscales y la evolución de los ingresos reales de las familias, de los trabajadores. ¿Por qué? Porque, vamos a resumir rápidamente, cuando la inflación se acelera, como dice un refrán de los macroeconomistas antiguos, los precios suben por ascensor y los salarios por escalera. Siempre es así. Si la inflación pasa de 3 a 8% anual, los precios suben más rápido que los salarios. ¿Ay? Y eso es lo que ha pasado. Los datos que dicen que los ingresos reales de los trabajadores, si medimos, por ejemplo, con los ingresos mensuales de Lima Metropolitana de la encuesta de empleo del INEI, que tenemos datos desde inicio de los años 2000, se han caído fuertemente con la recesión del COVID-19. En 2020 se cayeron fuertemente, básicamente los ingresos de los independientes, pero se cayeron fuertemente y después se han quedado ahí abajo, crecieron un poco, pero se han quedado ahí abajo por el alza de los precios, ¿no? Entonces, los ingresos reales han caído, lo que el INEI llama la masa salarial real de Lima Metropolitana también ha caído, ¿sí? Y entonces el poder de compra de los trabajadores se ha reducido, el consumo de los trabajadores, de la masa de trabajadores se ha reducido, y ese es un factor que influye en la recesión de la economía peruana, ¿no? Entonces, si tú ves, por ejemplo, ramas industriales, bueno, todas las ramas que producen alimentos de manufactura, digamos, alimentos industriales han caído, y así, ¿no? O sea, había una caída en general de la actividad interna, del mercado interno. No Así hay, es, digamos, capacidad adquisitiva, no se mueve la economía local. así Eso es. por acá, digamos, ¿cómo Ah, lo logra? Sí, además, la actividad entonces, ese es un factor que tiene que ver con la inflación, ¿no es cierto? Entonces, punto simple, la inflación se aceleró y los ingresos de los trabajadores se quedaron atrás. Y entonces con los mismos soles compraban cada vez menos cosas. Y entonces la venta de bienes y servicios cayó en términos reales. ¿Qué es lo que te dicen casi en cualquier entrevista los empresarios que son entrevistados, en Amarra, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un factor importante y eso tiene que ver entonces con la aceleración de la inflación, ¿no? Y entonces uno puede discutir ahí por qué se aceleró la inflación, ¿no? Un factor efectivamente es el externo. Subieron los precios de los combustibles y subieron los precios de los alimentos. Entonces, si sube, no sé, pues el maíz, el trigo, suben los fideos, sube el pan, sube el pollo, etcétera, etcétera, ¿no? Suben los combustibles, suben los costos de distribución, transporte, etcétera. Eso es, en el caso de la economía peruana, es un asunto conocido. Pero además dejaron subir el Banco Central, yo diría ahí entra la responsabilidad, dejó subir el dólar fuertemente en el segundo semestre del 2021. O sea, en pleno contexto electoral. En realidad en el primer semestre del gobierno de Castillo, justo cuando subían estos precios internacionales, los combustibles y los alimentos. Entonces se sumó el dólar. Y entonces el impulso hacia arriba de los precios, el impulso inflacionario fue mucho mayor. Uno. Dos, los impuestos sobre combustibles y sobre bienes y servicios también subieron. ¿Por qué? Porque, digamos, el ejemplo más claro es el de la gasolina, que yo he hecho gasolina en mi carro, así que tengo los números más o menos en la cabeza. Bueno, el 25% del precio de la gasolina es un impuesto. Una cuarta parte. Y cuando el precio de la gasolina sube, lo que te cobran de impuesto también sube. Y entonces los impuestos reales por combustibles, por IGB, por impuestos a las importaciones subieron. Y se ven los datos, ¿no? ¿Qué se hubiera podido hacer? Yo siempre saco acá a colación la comparación con Bolivia, que no le gusta a mucha gente, ¿no? Y entonces digo,
si la situación internacional para Perú y Bolivia fue la misma, ¿por qué la inflación boliviana subió tan poquito y la peruana tanto? Si ves el gráfico, ves pues que la diferencia se abre a partir del segundo semestre del 2021. Entonces, el argumento típico es, lo que los bolivianos están haciendo es insostenible. Así que están en verdad al borde del precipicio si es que no se cayeron ya. ¿Qué hicieron los bolivianos? Subsidiaron. Antes de eso. Pero si tú miras, por ejemplo, las últimas proyecciones del Banco del Fondo Monetario Internacional sobre precios y actividad económica en América Latina, vas a ver que ellos proyectan que la economía boliviana va a seguir creciendo punto más, punto menos, igual que antes, un poquito menos, un poquito más que nosotros, y que la inflación va a seguir ahí bastante por debajo de la nuestra, ¿no? Entonces, en realidad, la pregunta que tú haces es, bueno, ¿y qué hicieron? Anda, uno es claro, no dejaron subir el tipo de cambio porque tienen tipo de cambio fijo, y dos, subsidiaron los precios de los combustibles, ¿no es cierto? Entonces, tienen un déficit fiscal grande y tienen una pérdida de reservas importante, de reservas internacionales en el Banco Central, pero nosotros tenemos más reservas que cualquiera de nuestros vecinos, 30% del PBI, y tenemos un espacio fiscal enorme en comparación con cualquier país de América Latina. Tenemos deuda del 30% y algo más sobre PBI, más baja que Chile y más baja que cualquier otro, ¿no? Entonces, punto, lo que hicieron los bolivianos lo podíamos haber hecho nosotros con mucha mayor facilidad. ¿Y qué hubiéramos conseguido? Una inflación baja y que los ingresos reales de la gente no cayeran. Más baja. ¿Hubiera subido? Hubiera subido. Pero se optó por otra figura. Se optó por la figura de dejar subir el dólar, no bajar los precios de los combustibles, no usar el Fondo de Estabilización Fiscal para aminorar, mitigar el impacto inflacionario que provenía del extranjero, y estos son los resultados. Entonces, un factor importante de la recesión, vamos a ponerlo así, es que cayó el consumo porque cayeron los ingresos reales de los trabajadores, los salarios reales, que cayeron a su vez porque la inflación se aceleró. ¿Se podía haber acelerado mucho menos? Sí. ¿No la podíamos haber eliminado? Eso es seguro. Pero la podíamos haber mantenido no en 8, sino en 4, como hicieron los bolivianos. Teníamos muchos más recursos en términos de divisas y espacio fiscal para hacer lo que los bolivianos. Infinitamente más recursos. Entonces, ahí hay ese es un factor. Un mal manejo de la política monetaria y macroeconómica. Y Pero, fiscal. y fiscal. ¿No? Y el otro factor, y ya con esto terminamos, el otro factor que explica la recesión es la política macroeconómica. Directamente, ya no por errores, digamos, de no bajar los impuestos o dejar subir el dólar, sino por acciones específicas. Subieron las tasas de interés de 0 a 7.75 desde el mediados del 2021, eso es un factor que encarece el crédito, lo hace más escaso y frena la economía. Así es como funciona la política monetaria. ¿Cómo es que la política monetaria baja los precios? ¿Por arte de magia? ¿Por control mental? No. La política monetaria, pueden leer los informes del Fondo Monetario Internacional sobre la situación económica mundial para que vean que eso es una idea perfectamente convencional. ¿Cómo funciona la política monetaria? Bueno, usted encarece el crédito, lo hace más escaso, reduce la demanda, recesa la economía, crea capacidad ociosa, crea desempleo, y esos factores presionan a la baja precios y salarios. Así funciona. Pueden leer los twitters de Blanchard. Eso es lo que dice uno de los principales macroeconomistas. Con ese libro de texto enseño yo mis cursos. Pero aquí nadie quiere decir que el ajuste de la política monetaria, que ha sido fuerte, rápido, es uno de los factores que causa la recesión. No. Y bueno, en cualquier análisis de coyuntura se dice eso. Vayan a ver en Chile o en Colombia o a nivel internacional. Entonces, ese es un factor. Y el otro es el ajuste del gasto público. El déficit fiscal era 10% al terminar el 2021, perdón, el 2020, porque en la recesión del COVID-19 se metió un impulso fiscal y monetario importante, por eso salimos rápido de la recesión del COVID-19, pero ese impulso fiscal y monetario
se recortó, se eliminó, se ajustó muy fuerte durante el 2021 y 22, ¿no? Y eso se reconoce, por ejemplo, en el análisis del Fondo Monetario Internacional que hace la economía peruana, que cubre, digamos, hasta fines del año 22, hasta fines del año 22, está colgado ahí. ¿Qué dicen ellos? ¿Por qué la economía peruana creció 13% en el 2021 y 2 y pico por ciento en el 2022? Porque se ajustó la política monetaria y fiscal. Ese es el otro factor. El punto es que en el ajuste se le fue la mano. Ese es todo el asunto. Se le fue la mano. Y entonces la recesión empezó en el tercer trimestre del 22. Factores a final. Los factores importantes son el ajuste de la política monetaria y fiscal, la inflación que redujo los ingresos reales, y a partir del 23 yo diría que el niño tiene impacto, ¿no? Si uno mira los datos, cuando uno mira los datos del PBI, del PBI primario, o sea, agricultura, pesca y minería y servicios conexos, parece que no hubiera tenido efecto, pero es porque la minería ha crecido, es que ya beco. Pero si miras agricultura, está en los informes del INE y del Banco Central, se ve con claridad eso. El niño ha impactado duramente sobre esos sectores, agricultura, pesca, sobre todo en el 2023. En 2022 no. ¿Eh? Esa es la historia, yo diría. Ahora, ¿cómo tú me hiciste, salimos? ¿cómo salimos? Ahí ¿Cómo viene pues la discusión. ¿Cómo salimos de la recesión? Bueno, como salimos en 2008, 2009 y como salimos en 2020. ¿Qué se hizo? Anda, la tasa de interés se bajó. Ya. El Banco Central no la quiere bajar, está bajándola a gotitas y además anuncia que no sabe si la va a seguir bajando. Y eso tiene impactos porque las tasas de interés a más largo plazo bajan si el Banco Central simplemente anuncia que van a bajar las suyas. La tasa de interés de referencia, de política, es la que Y esto controla el afecta banco, que sobre es todo una tasa de interés que mueve todas las otras en el sistema económico, todas las otras tasas de interés, ¿no? Entonces, ¿hay que bajar la tasa de interés? Sí, eso es lo que se hizo en 2008, 2009. Sí, bajó la tasa de interés del Banco Central de 6 y pico a 1 y pico. En el 2020, ¿qué hizo? La bajó a cero. Y la tuvo en cero. No, ese es un primer punto que hay eso es que para dar. darle liquidez a las micro y pequeñas empresas que son pues el 90% de las unidades económicas. Eso es lo que se tiene que entender. Políticas para esos sectores que son pues los que más empleo generan. Así es, son políticas que afectan al sistema en su conjunto. No son solo políticas que afectan, digamos, a las pymes o a las medianas empresas o a las grandes, afectan a todo el sistema económico, afectan a las firmas, a las familias. Entonces, si el Banco Central no cambia su política de tasas de interés, el crédito no va a aumentar, el crédito no se va a hacer más abundante ni se va a hacer más barato. Y para que exista una reactivación de la demanda, para que las empresas puedan construir más edificios, etcétera, etcétera, para que la gente pueda comprar más cosas, etcétera, ese crédito tiene que aumentar. Pero el factor fundamental que mueve todo ese esquema es la tasa de interés del Banco Central. Así que si el Banco Central la baja gotita a gotita de 7,75 a 7,50 y a 7,25 como ha hecho en los últimos meses, nos vamos a demorar, una eternidad, porque tú bajas la tasa de interés y el impacto no es al día siguiente, demora. ¿Y ¿No qué es llevaría cierto? a que Entonces, Milán no tome esa medida? Porque eso, digamos, es casi como el manual de cursos básicos de economía, Oscar. bueno, ahí viene pues el error, yo diría, fundamental que se ha cometido con la inflación. La inflación en el Perú, a diferencia de otros países, no subió porque había muchas ventas, mucha demanda, porque la gente y las empresas gastaban y gastaban, ¿no? Es, digamos, como el restaurante, ¿no? Tú eres dueño de un restaurante, tienes 10 mesas y todos los días ven que las 10 mesas están ocupadas y hay cola afuera. Y entonces, después de 6 meses de ver esa situación, tú dices, creo que puedo subir el precio de mi menú 10%.
Pero esa no era la situación de la economía peruana. La economía peruana estaba en el 2021, digamos, con la mitad de las mesas vacías y los precios subían, no porque había muchos clientes, sino porque había subido el costo de la electricidad, la factura de electricidad se había triplicado. Y entonces no te quedó más remedio que subir el precio de los menús. Esa era la situación, teníamos una inflación por costos. Pero el Banco Central pensó que en realidad si generaba una recesión, no lo dijo, subiendo las tasas de interés iba a bajar sustantivamente la inflación, porque esta presión del desempleo y la capacidad ociosa iba, digamos, a presionar a la baja o a impedir que suban mucho los precios y salarios. Pero en realidad el problema es que eso no opera al día siguiente. Tú haces esa medida, la empiezas a tomar en julio del 2021 y en el tercer trimestre del 22 recién empieza la recesión. Y entonces, cuando empieza la recesión, que es lo que ha pasado, los precios de los combustibles y los alimentos en el mercado internacional empezaron a bajar. Y esos son los que están bajando la inflación en el Perú. No es tanto la recesión, yo diría que el impacto de la recesión es mínimo. ¿Por qué? Porque la fuerza fundamental que ha estado detrás del alza de los precios son esos factores externos que el Perú no controla y la política monetaria no influye sobre ellos, obviamente. ¿Qué tendrá que ver la política del Perú? La política norteamericana seguramente monetaria influye sobre el precio internacional del petróleo, pero la del Perú no. Pues. Eso es lo que ha pasado. Nos hemos comido una recesión, yo diría, casi por gusto. Y junto con una... Y el otro factor es que el gobierno ha estado bajando el gasto público. ¿no? Si tú Ajá, miras los datos del sí. gasto no financiero total, en términos reales, está cayendo sistemáticamente desde fines del 21. Sistemáticamente, todo el periodo. Cayó mucho más al principio, sobre todo en 22, pero ha estado cayendo. ¿no? Y eso arrastra también a una caída de la inversión privada. Cuando hay inversión pública, tiene efectos sobre la inversión privada, que es también un factor que... Hablamos, por supuesto, hablamos todo el día de la confianza y el efecto, la confianza, etcétera. Es como si los empresarios fueran, no sé, ángeles, ¿no es cierto? Ellos no miran sus cuentas, no miran si venden, no miran si venden poco o venden mucho, no miran si el costo del crédito es más caro o es más barato, no, ellos solo miran, digamos, la superestructura, ¿no? Y todo el día pasamos con este negocio de la confianza para arriba y para abajo, ¿no? Y la verdad de la milanesa es que de las recesiones de 2008, 2009 y la de 2020 no salimos por mayor confianza. Tenemos un montón, digamos, de abogados de la confianza, ¿no? Economistas, abogados de la confianza en los medios de comunicación. ¿Sí? Bueno, que me digan, salimos por mayor confianza de la recesión del 2008-2009, no, salimos porque el Banco Central bajó su tasa de interés, porque el gobierno aumentó la inversión pública, ¿sí? Y porque las cosas internacionales, los precios mejoraron con relativa rapidez. El 2020, ¿cómo salimos de la recesión? Bueno, porque el gobierno tuvo un déficit de 10% del PBI, el más alto de los últimos 40 años, y el Banco Central puso la tasa de interés en cero y metió el programa Reactiva. 6 puntos del PBI a 500.000 empresas, distribuidos a través del sistema bancario. Una política muy buena. Eso nos sacó de la recesión. Los precios de las materias primas se quedaron ahí arriba, no cayeron, ni subieron cuando salimos de la recesión. Efectivamente, la recuperación de la economía mundial ayudó, pero lo que digo es, en ningún caso hemos salido de una recesión porque se generó una ola de optimismo exógena entre los empresarios. ¿No es cierto? Fue un shock de confianza. Entonces tenemos un montón de iluminados que ellos mismos te dicen, yo soy el único que puedo generar el shock de confianza. Son los garecas del Banco Central de Reserva. Por eso, entonces miremos pues cómo se reactivaron las economías industrializadas, Estados Unidos, Europa, cómo se reactivó China 2008, 2009, cómo se reactivaron con el COVID-19, China fue el único que no cayó ahí. Bueno, con políticas monetarias y fiscales bajaron la tasa de interés a cero, hicieron programas como Reactiva, aumentaron el gasto público, hicieron transferencias a las familias, a las empresas. Esto se conoce desde 1930. Keynes le mandó una carta abierta al presidente de la época, al gringo de la época, Roosevelt, y le dijo, una carta que se publicó en el New York Times, y le dijo, oiga, si usted quiere reactivar la economía, creo que es la primera vez que se dijo eso, tiene pues que bajar la tasa de interés y aumentar el gasto público.
Y esa es la receta que se sigue siempre. Nada. Lo que importa también es las dosis. Entonces, a mí me parece bien que el ministro de Economía haya por lo menos reconocido que hay una recesión, porque ya pues si tenemos un diagnóstico razonable podemos llegar a una receta razonable. La receta no, falta que el presidente del Banco Central diga que efectivamente hay una recesión, ¿no es cierto? Porque él no reconoce que hay una recesión todavía, ¿no? Y ya lleva 3 trimestres y tienen un ejército de macroeconomistas en el Banco Central. A mí me parece sumamente difícil que se les haya pasado por entre las piernas la recesión, ¿no? Porque es una plana de macroeconomistas y economistas de excelente nivel, ¿no? Entonces, listo, ¿qué tenemos que hacer? Bajar la tasa de interés y aumentar el gasto público. ¿Qué forma de gasto público? Podemos discutir si inversión privada, si inversión, perdón, pública, si gasto corriente, bonos, lo que sea, pero tenemos que aumentar. Y con la política monetaria igual tenemos que bajar la tasa de interés, ¿no es cierto? ¿Qué es lo único que falta aquí? Discutir, bueno, como en todas las recetas, cuál es la dosis, ¿correcto? Y entonces el ministro ha ido al Parlamento a pedir 5.000 millones de soles, me parece que es poquito, no es ni medio punto el PBI. Ya, O pero llama la atención. es un poquito más de medio punto del PBI. Lo que el ministro tiene que hacer es decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tener un déficit fiscal 2 puntos más grande del que teníamos antes porque vamos a aumentar el gasto público y entonces podremos efectivamente reactivar la economía. Y lo que se requiere es una mezcla de política monetaria y fiscal expansiva, bajar la tasa de interés y aumentar el gasto público. Que miren los datos de 2008, 2009 o los datos de 2020. Ahí están. Ya lo hemos hecho antes, así que solo hay que repetirlo. ¿No? Y también mejorar la gestión del propio Estado y de los ministerios productivos, porque hay una poca ejecución, ¿no? Entonces, Yo tengo la impresión de que eso, me vas a disculpar que lo diga así, pero yo tengo la impresión de que eso es, anda, no sé cómo llamarlo, una coartada. es una coartada. Es muy simple el asunto. Si efectivamente, digamos que tú dices que solo gastan la mitad, ¿está bien? Digamos que tú dices que solo ejecutan la mitad. Bueno, si ejecutan todo, el déficit fiscal va a aumentar enormemente, ¿está bien? Pero se reactiva la economía, ¿o Yo no? sé, pero el déficit fiscal va a aumentar enormemente. Y el ministro de Economía, como todos los anteriores, tiene una meta de déficit fiscal que envía al Parlamento y la tienen que cumplir. Y el Consejo Fiscal les dice que tienen que cumplirlo, que en realidad ni siquiera es que tienen que cumplir la meta, sino que tienen que sobrecumplirla. Entonces, es claro, pues, que no es falta de ejecución, porque si se ejecuta todo, el déficit fiscal sería 3 puntos del PBI y el ministro de Economía no va a permitir que sean 3 puntos del PBI si se comprometió a que sean 2 puntos y algo, 2 puntos y pico. Entonces, lo que tienes que hacer realmente es elevar la meta de déficit fiscal y decir, ¿sabes qué? Por este año de recesión no vamos a tener una meta fiscal de 2, sino de 4. ¿Tenemos recursos para hacerlo? Sí, podemos prestarnos, sí, en el mercado interno, en el mercado externo tenemos un chanchito fiscal que se llama un fondo de estabilización fiscal, tenemos una deuda baja, sí, tenemos todo el espacio fiscal para hacerlo y salir de esta recesión, sí. Pero eso es pensar por fuera de la caja, ¿no? Y eso tiene un costo político que las actuales autoridades del Ministerio de Economía y el Banco Central no estarían dispuestos a. Oscar, estamos ya superando el tiempo de esta entrevista. Yo creo que ha quedado bastante claro cuáles son los factores que explican esta situación de recesión económica y has planteado una ruta bastante clara que ojalá nuestro colega Velarde pueda atender, aunque sabemos pues, que no siempre escuchan a los que más saben. Te agradecemos por tu participación en Mesa Política y esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Ok, gracias a ustedes y gracias a ti, Enrique. No, gracias a todos los que nos siguen, Mesa Política, y pueden compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que aparecen en la parte inferior de su pantalla. Con nosotros será hasta otra oportunidad.